Séptima Semana Internacional de las Comunicaciones. Periodismo, poder y transmedia. Seguimos en esta serie de entrevistas en el marco de la Séptima Semana Internacional de las Comunicaciones, Periodismo, Poder y Transmedia. En esta oportunidad tenemos con nosotros a una gran invitada. Ella es Arlene Rodríguez y va a ser entrevistada por el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de nuestra alma mater, Carlos Ramos Maldonado. Ella es muy conocida en Cuba por ser la conductora del programa Mesa Redonda, que se transmite por Telesur. Arlene, muy buenas tardes. Hola, gracias Carlos. Bienvenida a esta, una ciudad que tú debes de querer mucho porque es muy tropical. Se parece bastante a lo nuestro, ¿no? Como digo yo, tu isla de azúcar. Sí. ¿Sabes que ya no es casi de azúcar? Es decir, el azúcar ya no es lo fundamental. Vivimos ahora más del turismo y de los servicios de conocimiento, por ejemplo, los servicios médicos. Dan mucho más ingresos que el azúcar. El azúcar casi nos comemos la que producimos. Pero sigue siendo muy amable, muy dulce, muy agradable. Cuba sí, pero tiene que ver con el Caribe, así que no somos diferentes en eso. Bueno, aquí tenemos una mujer que podríamos decir luchadora del periodismo. Esta colega nuestra ha estado vinculada a los procesos de resistencia en favor de su isla, de la Revolución Cubana, y pues indiscutiblemente muy cerquita del periodismo, tanto que comenzó este proceso, de acuerdo a lo que hemos indagado previo a su llegada a Barranquilla, en un proyecto que en Colombia tiene algunas similitudes. Allá se llama Juventud Rebelde. Cuéntanos más o menos ese comienzo. Fíjate, yo estudié en una universidad como la de ustedes, en el sentido de que no era la Universidad de La Habana. Estudié en la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba. Me gradué en el año 82 y siempre pensé hacer radio, que era lo que me gustaba. Había hecho radio cuando era estudiante, todo eso. Y de repente, en mi pueblo, en Guantánamo, donde nací, había una plaza para la corresponsalía de Juventud Rebelde. Juventud Rebelde es el segundo periódico del país, es el periódico de la juventud cubana, es como el lema con el que trabaja. Y yo entré con 24 años y ya como a los 3 años me estaban pidiendo que fuera para la redacción nacional. Terminé siendo directora de ese periódico, pero antes pasé por todas las responsabilidades, fui jefe de redacción de temas económicos, fui subdirectora editorial, fui un montón de cosas, ¿no? De manera que es casi como mi segunda familia, fue Juventud Rebelde. Es un periódico muy prestigioso, relacionado con el periodismo literario, con el periodismo de investigación. Y es digamos que es el orgullo de mi vida. O sea que eres guantanamera. Sí. Guantanamera. Muy guantanamera. Como muy, la canción. sí, muy guantanamera, te digo, porque nací en Guantánamo, porque ahora mismo cuando regrese de Barranquilla a La Habana, la próxima escala es Guantánamo, que hay un evento sobre bases navales, sobre bases militares en el mundo, que organiza el Movimiento Cubano por la Paz, y lo van a hacer allí mismo. Y allá me voy a transmitir lo que dice la gente sobre esto, porque la base ya es hora de que nos la den, ¿no? Nosotros tenemos dos referencias de Guantánamo. La primera, la canción Guantanamera, Guajira que Guantánamo. es un ícono de la música latinoamericana. Uh-huh. Y lo segundo es la base. La base que mucha gente, tú sabes que una vez un colega nuestro hizo un documental que se llama Guantánamo, este es Guantánamo, ¿no? Porque la gente cree que Guantánamo es la base. En el mundo se dice Guantánamo y la gente piensa que es la base. No, bueno, está la bahía de Guantánamo, que es la mejor bahía de Cuba, que por eso la cogieron los americanos. No es un dato menor, es la bahía de mejor calado del mundo, bahía de Bolsa. Nosotros estamos hacia adentro de la ciudad, a 45 kilómetros de distancia de las costas, y las dos puntas de la bahía, 117 kilómetros cuadrados, es la base norteamericana, que está ahí desde que terminó la guerra entre España y Cuba, y que Estados Unidos entró, tú sabes, a última hora, y se repartió un poco el pastel y se quedó con eso. Sobre ese tema de Guantánamo, que ha tenido mucho de que hablar en América Latina y en el mundo, y de que incluso se puso de moda en unos tiempos cuando el terremoto de Haití, por ejemplo, claro, que fue base para la presencia militar norteamericana en Haití. ¿E hiciste trabajos periodísticos al respecto? Siempre hicimos algo. Ya yo estaba en ese momento, cuando el terremoto de Haití estaba ya yo en la mesa redonda haciendo televisión,
El programa Mesa Redonda se transmite diariamente por la televisión cubana y tenía 2 emisiones semanales por Telesur, que alguna vez fueron diarias también. Ahora estamos renovando y en enero debemos hacer un cambio en la transmisión para Telesur. Pero este programa es un programa de análisis donde se invitan especialistas de todas las áreas. Y ahí le dimos seguimiento al terremoto de Haití, como se lo hemos dado, se lo dimos al golpe de Estado en Honduras o a cualquier tema que concite mucho interés internacional. Y también, bueno, ahí van los temas nacionales, ahí se invitan, viene siendo el lugar donde comparecen ministros y funcionarios para analizar cómo van los asuntos del país, etcétera. Y claro, nos ocupamos de este tema y siempre la base ha sido un punto crítico. Ves, no solo para nosotros, ves ahora que el propio Obama no la tiene fácil. El Congreso ya ha dicho, por lo menos votó 80% contra la decisión de que se termine la prisión que hay allí, que se saque esa gente que está allí, que son de otros países, para que deje de existir una base que tiene una historia tan negra, sobre todo la prisión, el campo Delta, donde hay gente que ni siquiera sabe dónde está. Mira, según esos comentarios y según la revisión que hacemos de la hoja de vida, ha sido un periodismo muy comprometido, muy político. Sí. Yo diría que, de acuerdo a lo que me estás comentando ahora, es geopolítico. Sí. Sobre todo en esto de la revisión de la revista tricontinental de la OSPAL, Sí. que es la Organización de la Solidaridad para los Países sí, entre África y América Latina. Latina. Esta es una organización que surge en los años 60, en enero del 66, cuando varios movimientos revolucionarios del tercer mundo se unen en esa conferencia en La Habana, y la Tricontinental nace como la publicación. Fíjate que es una revista teórica donde publicaban los principales líderes del tercer mundo. Ahí publicó Ho Chi Minh y publicó el Che Guevara su famosa carta que hay que crear muchos Vietnam, y publicó un gran hombre de América Latina, el primer gran reportaje que se escribió sobre los cubanos en Angola, Gabriel García Márquez, se llama Operación Carlota. Les recomiendo a todos los estudiantes de periodismo y comunicación social que se lean uno de los más hermosos, completos relatos periodísticos de Gabriel García Márquez, que cuenta de una manera casi fílmica, casi que es una película, la entrada, dice, el secreto mejor guardado entre 11 millones de personas. Es decir, Cuba entra a la guerra de Angola y los americanos no se habían enterado, y había casi, llegó a haber más de 300.000 hombres, pasaron por ahí en aquellos años, pero en algún momento determinado, originalmente, llegó a haber varios miles de hombres y los americanos no se habían enterado. Está genial, es uno de los grandes reportajes periodísticos. Pero te digo, cuando salí de Juventud Rebelde me fui a hacer radio. Yo terminé en Juventud Rebelde en el año 98, es un periódico, por ser de la juventud cubana, que los directores deben ser jóvenes, ya había cumplido 40 años, y salí a dirigir la revista Tricontinental, a la vez que hacía un programa en la radio, un informativo de madrugada, que me gustaba mucho hacerlo, muy en vivo, muy caliente, muy tocando, pulsando las inconformidades de la gente en la cotidianidad. ¿Cómo hace una periodista cubana que se mueve en el mundo de la geopolítica y que ha visitado varios países de América Latina, incluso me imagino que con mucho acercamiento con México, que hoy día tiene una gran dificultad, y que pudo haber pasado la circunstancia que pasó Gabriel García Márquez, que ya se ha sacado la información de que fue seguido por la CIA durante mucho tiempo? ¿Tú has sentido que también pervives esa misma circunstancia? Yo no creo que yo haya sido tan importante como para que me siga la CIA, pero sí he tenido la experiencia que sí me ha seguido a lo largo de muchos años. Incluso aquí alguien se te sienta al lado y te dice, ¿y cómo vas siendo una periodista del régimen? O ¿cómo has enfrentado al régimen a través del periodismo? Y entonces tú dices, ¿por qué régimen? Los demás son gobiernos, lo de Cuba es régimen. Y entonces tienes que explicar un poquito cómo es el periodismo entre nosotros, cómo es la sociedad, porque se han construido muchos mitos en torno a Cuba. Y parecemos como Jurásico, Parque Jurásico. Por ejemplo, a mí me asombró, una muchacha aquí me preguntó hace unas horas el tema de por qué la gente huye de Cuba. Le dije, fíjate, no emigran más cubanos que colombianos, estoy segurísima. Y sin embargo, los cubanos tienen algo que casi nadie sabe en el mundo, que es una ley de ajuste cubano en los Estados Unidos. Ahora mismo yo tengo deseos de irme a Estados Unidos, y a diferencia de cualquier compatriota latinoamericano,
yo puedo ir a cualquier aeropuerto, tratar de coger un pasaje para Estados Unidos y decir que soy una perseguida política y me dan acceso ipso facto. De hecho, una de las cosas más caras que hay en el mundo es el pasaporte de un cubano, porque puede servir para que la gente pase la frontera de México a Estados Unidos. Y eso hace que la gente, el cubano es el único latinoamericano que puede llegar a Estados Unidos y tener en un año la residencia con solo decir que es un perseguido político. Hay una historia muy simpática de alguien que lo hizo, hijo de un amigo mío, pasó por la frontera de México y qué sé yo, dice que se sentó y dice, yo quiero entrar a Estados Unidos, sí, pero usted me tiene que decir otra cosa, le decía el funcionario, pero ¿qué le digo? No sé, yo quiero entrar a Estados Unidos, pero me tiene que decir una palabra clave, hasta que le dijo, no soy un perseguido, ahora puede, ¿entiendes? O llegan y en Miami hay muchas televisoras y radios que viven también de la pregunta, ¿no? Hay que hablar mal del gobierno, sobre todo si alguna vez trabajaste en una institución gubernamental y empiezas a contar historias tremebundas de abusos y de persecuciones y qué sé yo, y al final, mira, hay un dato súper interesante. ¿Cómo puede hablarse de un país que persigue a sus ciudadanos o que la gente huye de él y están llegando? Hubo récord de cubanos que fueron a Cuba de vacaciones este año, que viven en los Estados Unidos o viven en cualquier parte del mundo. Antes del 17 de diciembre iban 100.000 cubanos anualmente a Cuba de vacaciones. Llevan a los hijos a que se pasen julio y agosto, porque están más seguros en La Habana que en Estados Unidos. Y entonces, los mandan, yo quiero conseguir una beca para que estudie ahí. En fin, no hay que cerrar los ojos a la realidad de que Estados Unidos sigue siendo el país más próspero de las Américas, el país más poderoso. Y entonces, sobre todo una población como la cubana, preparada culturalmente, los cientos de médicos, de informáticos que se preparan, tienen abierto el espacio. Hay muchos jóvenes ahora formados en la Universidad de las Ciencias Informáticas que emigran a Canadá porque hay becas que les facilitan irse con todos los gastos pagados, con el matrimonio, con la familia. Es lógico de un país subdesarrollado que la gente emigre, pero en Cuba casi siempre huyen, no emigran. Arlene, tú escribiste un trabajo periodístico sobre Fidel, 55 años no han podido. Esto contrasta con cosas que nos han contado incluso de cuál es la perspectiva que tienen algunos cubanos que viven en Miami y que tienen algunos controles sobre el medio de comunicación, que ya tienen listo todo el informe periodístico sobre el momento en que fallezca Fidel. Sí. ¿Eso cómo lo analizas? Bueno, tanto que acuérdate que hubo quien escribió en los 90 un artículo, un libro que se titulaba La hora final de Fidel Castro. Entonces, yo no voy a decir que hizo el ridículo, pero mira que han pasado horas, ¿no? La hora final de Fidel Castro se demoró cantidad. Y ahí está, Fidel se retiró de la vida política realmente. Fidel no interviene ni en la Asamblea Nacional, ya casi ni escribe los artículos, las reflexiones que escribía. Sin embargo, sigue recibiendo personas que vienen a Cuba y quieren verlo. Prácticamente todos los líderes latinoamericanos que han visitado Cuba y líderes de otras partes en los últimos años piden ver a Fidel. Lo hizo el Papa Francisco ahora. Estuvieron como 3 horas reunidos. 45 minutos. Dije un disparate. 3 horas estuvo reunido con algún presidente latinoamericano últimamente, pero acaban de, y quizás podamos ver, Gianni Minà, el periodista italiano, hizo una entrevista larga con Fidel recientemente a propósito de la visita del Papa a La Habana. Es decir, que Fidel está ahí. Yo dije 55 años y no han podido, es una frase de él mismo. Es decir, estaba en el estudio, el Laboratorio para el Arte de Cacho, que es un importantísimo artista plástico cubano, que vive, que tiene su laboratorio ahí mismo al lado de mi casa casi. Y yo estoy en mi casa y no me entero, oigo una bulla en un corretaje, digo, ¿qué pasó? Que Fidel está en el Laboratorio de Cacho, pero ¿cómo? Era 8 de enero, se conmemoraba aniversario de la llegada de él a La Habana, de entrada de La Habana. Y llegó y la gente estaba enloquecida y qué sé yo. Entonces yo, aprovechando mi condición de periodista, por supuesto, me quité las guardias domésticos y me puse la ropa de trabajar y me fui. Y entonces ahí él declara eso. Dice, mira, se cumplían 55 años de la revolución, hace 55 años no han podido. Ahí lo dejó. Bueno, después de 55 años se vuelve a unas relaciones muy interesantes
Estados Unidos, Cuba, con la posibilidad de restablecer totalmente esas relaciones y de acabar totalmente con el bloqueo. ¿Cómo analizas? ¿Tú has hecho el trabajo periodístico al respecto? Sí, no tuve la suerte de estar en el grupo que ha cubierto desde Estados Unidos, porque sabes que me costó siempre mucho trabajo aprender el inglés. Soy mala, lo puedo entender pero no lo puedo hablar. Entonces, quizás por eso la mayoría del equipo que fue a la cobertura es gente que hablaba inglés. Pero sí hemos estado al tanto. Lo más interesante que yo veo a la vuelta casi de un año, el 17 de diciembre se cumple un año de que haya empezado esta nueva historia, es que ha pasado mucho mediáticamente y casi nada realmente. ¿En qué digo? Hace poco acaba de darse una sanción multimillonaria a un banco francés otra vez por comerciar con Cuba, es decir, sigue vigente el bloqueo financiero extraterritorial, no es ya un embargo, por eso Cuba no habla de embargo, habla de bloqueo. La gente que va con, hay un banco, el Stonegate, que se le autorizó para manejar las cuentas cubanas, ese banco ya tiene una filial en La Habana y no ha movido un centavo. Acaba de decirlo la delegación cubana que estuvo en Washington esta semana. Entonces, no se puede, literalmente, mientras esté el bloqueo, por donde te quieras ir, los tentáculos de bloqueo te agarran. Está yendo mucho, ahora acaba de terminar la Feria de La Habana. La Feria Internacional de La Habana es una feria comercial. Cientos de empresarios norteamericanos fueron interesadísimos en invertir. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Hay una noticia muy buena hoy mismo, ayer, que por fin parece que muy pronto se verá que los vuelos directos entre La Habana y Washington, por lo menos entre Cuba y Estados Unidos, se acaben de autorizar, pero todavía eso no es un hecho. O los ferry que se dice también, todo sigue siendo para después. Es decir, a un año hay un grupo de medidas que dictó Obama en enero, otro grupo en septiembre, todas orientadas a Estados Unidos hacia Cuba, no nada de Cuba hacia Estados Unidos, todavía eso está por verse, ¿no? Porque ellos siguen como que es en una sola dirección, como se ha negociado siempre hasta entonces. Pero bueno, Cuba dijo, ok, vamos a hacerlo de alguna manera, tratando de, según su voluntad, derribar el bloqueo. Y uno se pregunta, bueno, si el gobierno, la administración Obama, está en disposición de levantar el bloqueo y es el Congreso el que se opone, ¿por qué la administración en la presentación que hizo Cuba el 28 de octubre en Naciones Unidas sobre la necesidad de poner fin al bloqueo, votó en contra? Son cosas que no entienden. Entonces, mientras haya bloqueo, yo creo que vamos a hablar de una mejor, de una relación, por fin. Pero todavía de ahí a que pasemos a ser amigos, está todavía difícil, lo veo largo, más cuando Estados Unidos mantiene un programa que ahora le acaba de aprobar 30 millones de dólares para la subversión y te dice tranquilamente, te doy la mano, alzo la bandera, pero te digo, sigo pretendiendo que el régimen cambie. Es decir, ese es mi objetivo, lo que voy con otro camino, por otro camino. Y la base naval, ahí. Arlene, quedaron muchas cosas sobre el tintero, de verdad que te agradecemos la presencia en la Universidad Autónoma del Caribe. Nosotros incluso tenemos convenios con universidades de La Habana y en Holguín, y pues también tenemos una subsede en Miami. Tenemos la posibilidad de esas relaciones entre estos dos países que ojalá con el tiempo sean hermanos también. Y que hay muchos cubanos en Miami, muchos. Sí. Hoy alguien me decía, yo tengo mi familia en Miami, digo yo también. No hay un cubano que no tenga, no hay un latinoamericano, se podría decir ahora, ¿no? Tengo primos que viven en Miami y están casados con colombianas. En definitiva, Miami vino a ser como la capital de cierta capital, como dice una canción, ¿no has oído? La gozadera que la hace gente de zona con Marc Anthony y cantan algo así como Miami me lo confirmó. Bolívar decía que teníamos un solo idioma, incluido el sur de los Estados Unidos, sobre todo Florida, y que somos entonces una sola nación. A ver, creemos que en esta jornada ha sido muy importante tu presencia acá, sobre todo en la exposición sobre el periodismo político y la geopolítica, y esperemos pues que en la 8ª Semana Internacional de las Comunicaciones también te tengamos presente aquí en nuestra universidad, la Universidad Autónoma del Caribe. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Hemos tenido la oportunidad de profundizar un poco más en la historia de esta gran periodista cubana, Arlene Rodríguez, en el marco de la 7ª Semana Internacional de las Comunicaciones, Periodismo, Poder y Transmedia, que es realizada por la Universidad Autónoma del Caribe.